Brujería en Salem, un viaje a través de la historia y el misterio. Hola, bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a viajar al pasado para conocer uno de los episodios más oscuros y misteriosos de la historia de Estados Unidos, la Casa de Brujas de Salem. ¿Qué ocurrió realmente en aquel pequeño pueblo de Massachusetts en 1692? ¿Qué motivó las acusaciones, los juicios y las ejecuciones de decenas de personas inocentes? ¿Qué papel tuvieron la religión, la política, los conflictos sociales y las enfermedades en este fenómeno? Acompáñanos en este viaje a través de la historia y el misterio. Salem era una colonia inglesa fundada por los Padres Peregrinos, un grupo de puritanos que habían huido de Europa en busca de libertad religiosa. Los puritanos eran unos cristianos muy estrictos que creían en la predestinación, es decir, que Dios había elegido a unos pocos para salvarse y al resto para condenarse. También creían en la existencia del diablo y sus agentes, las brujas, que podían poseer a las personas y causar todo tipo de males. En febrero de 1692, dos niñas de la familia del reverendo Samuel Parris, Betty y Abigail, empezaron a sufrir convulsiones, alucinaciones y comportamientos extraños. El médico local no encontró ninguna causa natural para sus síntomas y sugirió que se trataba de un caso de brujería. Las niñas acusaron entonces a tres mujeres de haberlas hechizado: Tituba, una esclava negra que les contaba historias sobre vudú; Sarah Good, una mendiga marginada; y Sarah Osborne, una viuda que había desafiado las normas sociales al casarse con un sirviente. Las tres mujeres fueron arrestadas y sometidas a un interrogatorio. Tituba confesó haber pactado con el diablo y acusó a otras personas de formar parte de un aquelarre. Las otras dos negaron las acusaciones, pero fueron declaradas culpables y condenadas a muerte. Pronto, más niñas se sumaron a las denuncias y el pánico se extendió por toda la región. Se creó una corte especial para juzgar los casos de brujería y se inició una caza implacable. Entre junio y septiembre de 1692, se ejecutó a 19 personas en la horca y una más fue aplastada por piedras. Otras 5 murieron en prisión. Entre las víctimas había hombres y mujeres de todas las edades y condiciones sociales. Algunos eran vecinos conflictivos, otros tenían propiedades codiciadas o eran rivales políticos o religiosos. La mayoría eran personas vulnerables o diferentes que no se ajustaban a los estándares puritanos. ¿Qué explicación hay para esta locura colectiva? Algunos historiadores han apuntado a varios factores que pudieron influir en el clima de histeria y paranoia que se vivió en Salem. Por un lado, la situación política era inestable, ya que la colonia había perdido su carta original y dependía del gobierno inglés. Por otro lado, la situación social era tensa, ya que había una gran desigualdad económica entre los habitantes del pueblo y los del campo. Además, la situación militar era peligrosa, ya que había constantes amenazas de ataques indígenas. Otro factor que ha sido propuesto como posible causa es el envenenamiento por un hongo llamado cornezuelo del centeno, que crece en el pan de centeno en mal estado y produce efectos alucinógenos y convulsivos. Algunos científicos han sugerido que las niñas afectadas pudieron haber consumido este pan contaminado y haber sufrido una intoxicación que les hizo ver visiones y acusar a otras personas. Sin embargo, esta hipótesis no explica por qué solo ellas fueron afectadas y por qué las acusaciones se prolongaron durante meses. Según los registros históricos, se estima que unas 200 personas fueron acusadas de brujería en Salem y sus alrededores entre 1692 y 1693. De ellas, 20 fueron ejecutadas, 5 murieron en prisión y el resto fueron liberadas o indultadas. Los juicios de Salem son considerados como uno de los episodios más trágicos y vergonzosos de la historia de Estados Unidos, que revelan los efectos del fanatismo, la intolerancia y la injusticia. Entre las víctimas más famosas de la Casa de Brujas de Salem se encuentran las siguientes personas. Tituba, era una esclava negra que trabajaba para el reverendo Samuel Parris. Fue la primera en ser acusada de brujería por las niñas que sufrían convulsiones y alucinaciones. Bajo presión, confesó haber hecho un pacto con el diablo y acusó a otras personas de formar parte de un aquelarre. Fue encarcelada durante más de un año, pero logró escapar de la ejecución al ser comprada por otro amo. Rebecca Norse, era una anciana respetada y piadosa que fue acusada falsamente por una familia rival que quería quedarse con sus tierras. A pesar de las protestas de muchos vecinos que la defendieron, fue declarada culpable y ahorcada. Su familia consiguió que se le diera un entierro cristiano en su propiedad. John Proctor, era un granjero rico y prominente que se opuso a los juicios y denunció a los acusadores como mentirosos. Fue acusado de brujería junto con su esposa Elizabeth y su criada Mary Warren. Intentó defenderse presentando una petición firmada por más de 30 personas que atestiguaban su inocencia, pero fue ignorado.
Fue condenado a muerte y ejecutado en la horca. Su esposa logró salvarse al estar embarazada y fue liberada más tarde. George Burroughs era un exministro que había tenido conflictos con algunos de los jueces y líderes religiosos de Salem. Fue acusado de ser el líder del aquelarre y de haber matado a varias personas por medios sobrenaturales. Se defendió con elocuencia y demostró que podía recitar el Padre Nuestro, algo que se suponía que las brujas no podían hacer. Sin embargo, fue declarado culpable y ahorcado. Antes de morir, proclamó su inocencia y pidió a Dios que perdonara a sus verdugos. Giles Corey era un anciano de 80 años que se negó a declararse culpable o inocente cuando fue acusado de brujería por su propia esposa, que también fue procesada. Al no confesar, evitó que sus bienes fueran confiscados por el Estado, pero sufrió una tortura atroz. Fue aplastado por piedras durante 2 días hasta que murió. Sus últimas palabras fueron, "más peso". Su acto de resistencia se convirtió en un símbolo de coraje y dignidad. Sea cual sea la verdadera causa de la brujería de Salem, lo cierto es que se trata de un episodio trágico y vergonzoso que dejó una profunda huella en la historia de Estados Unidos. Aunque algunos de los implicados se retractaron más tarde de sus testimonios y pidieron perdón, el daño ya estaba hecho. No fue hasta 1957 que el estado de Massachusetts reconoció oficialmente la inocencia de las víctimas y les pidió disculpas. Hoy en día, Salem es un destino turístico que atrae a miles de visitantes cada año, especialmente en Halloween. Allí se pueden ver museos, monumentos y recreaciones relacionadas con la brujería. Sin embargo, más allá del morbo y la curiosidad, Salem también nos invita a reflexionar sobre los peligros de la intolerancia, el fanatismo y la injusticia. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje a través de la historia y el misterio y que nos acompañes en el próximo video. Hasta pronto.